Bueno, y hemos decidido a partir de hoy implementar un pequeño espacio que va a ser semanal con nuestros amigos del Agrícola del Hoyo para hablar de cosas que nos interesan, de datos que nos vienen bien a todos. Cuando, por ejemplo, queremos crear, como en este momento, que es ideal para tener nuestra propia huerta en un contexto tan especial, tan particular, bueno, consultar obviamente a la gente que sabe del tema, como es el caso del Agrícola del Hoyo. Así que a partir de hoy vamos a tener este micro que va a estar a cargo del ingeniero José Dum, responsable, el gran responsable del Agrícola. Hola José, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Yamila. Bien, contento, porque viste que siempre hablamos de cosas, plagas, en fin, a veces la parte fea, por así decir, de la agronomía, ¿no? Sí. Agrotóxicos. Bueno, hoy vamos a hablar de algo lindo, ¿sí? Bien, Algo pero lindo la idea es ir sumando y aportándole cosas a la gente. Por Por eso, supuesto, José, sí, le sí. vamos a invitar a los oyentes a que también, si tienen preguntas, si Claro, quieren me alguna encantaría. sugerencia, si tienen Exacto. alguna inquietud, bueno, se comuniquen con la radio y nosotros vamos a ir transmitiéndosela a Buenísimo. José, que es el que sabe. Bueno, Bueno, hablamos de la huerta, José, esta idea que muchos tenemos claro, y que de a poquito quizás podamos ir concretando este sueño de tener una pequeña huerta en casa. ¿Con qué claro. comenzar? Bueno, mira, habíamos hablado de la huerta en términos generales y por ahí hoy mi intención era hablar del invernadero en particular. ¿Por qué? Porque es el momento ideal para hacer el invernadero. Todo el mundo piensa que el invernadero, lo ideal es hacerlo a la salida del invierno en primavera. En realidad uno lo hace cuando puede, estamos de acuerdo. Sí. Pero el momento ideal es el verano, fines de verano. ¿Y por qué? Porque en este momento tenemos más temperatura que en invierno o que en primavera temprana. Entonces el plástico se estira mejor y si se estira mejor nos permite que la tensión general del plástico sea más firme y ese invernadero va a durar más, porque cuando el plástico está firme y no flamea, no se golpea contra la estructura, le permite durar más. Ese es un punto. Y el otro punto es que en pleno verano, la verdad que el invernadero mucha falta no nos hace, porque debería ser calor, en un verano normal, ¿sí? Después vemos qué verano tenemos. Es cierto que los morrones o ciertas cosas se dan mejor adentro del invernadero, eso está claro. Y depende también el lugar, no es lo mismo Mallín que el Pedregoso o que Lago Puelo, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta también esas variables. Pero, ¿en qué momento nos interesa tener verdura y no lo podemos tener afuera? Y justamente, por ejemplo, a fines del otoño, ¿sí? O en la primavera temprana. Y entonces ahí es donde el invernadero suple esta cuestión, a recordar que estamos en Patagonia, y entonces los tiempos de cultivo son cortos. Y con el invernadero podemos alargarlo ostensiblemente. Y esto es entonces una cosa que torna súper interesante y nos permite inclusive ahorrar bastante dinero en casa con respecto a las verduras, porque nos aumenta la disponibilidad en el tiempo, esto de tener un invernadero, de allí lo interesante. Sí, además de Así la que, economía, de por que supuesto, ganamos en salud. muchísimo, muchísimo. Nosotros tenemos control de lo que tenemos, ¿sí? Y la realidad es que cuando uno compra particularmente en los horticultores locales, te diría que no hay mayor problema, ¿no? Es un manejo muy muy consciente. Uh-huh. Pero bueno, cuando uno compra en un gran mercado, en Sí. otro lugar, puede, no necesariamente, pero puede haber alguna irregularidad que la ahorramos. Y por otro lado, con los bolsillos tan deteriorados como en general estamos, acá en el área de Chubut ni te cuento, Sí. es muy interesante poder proveernos al menos de parte de nuestro propio alimento. Bien. Ahora, Así que ¿cómo fabricar el invernáculo? ¿Qué debo tener en eso es, mira, cuenta? exacto, un poquito la intención mía, por lo menos en el día de hoy, es brindar alguna serie de principios para quien vaya a construir su invernadero, ¿sí? Porque nosotros de esto recibimos muchísimas consultas y el invernadero sirve si está bien hecho, ¿sí? Esto es una obviedad, pero si está bien hecho, no solo no sirve, sino que gastamos plata al divino botón, plata y esfuerzo, y es frustrante. Y en realidad es una cadena de cosas que si no están optimizadas, hace que ese invernadero no funcione. Entonces, me gustaría intentar un breve repaso, como para brindar alguna serie de líneas, digamos, para poder construirlo adecuadamente. Una de las primeras preguntas que siempre se plantea es, ¿qué tamaño tiene que tener? Bueno, y ahí empezamos con una variedad de tamaños tremendo. Y la pregunta, tal vez primaria, es, ¿cuántas personas? Hoy vamos a hablar básicamente de invernaderos familiares, ¿sí? Sí. Que es el público que más por ahí nos interesa, digamos, el que es el que va a plantear un invernadero comercial, a veces recurre a un prototipo o debería concurrir, por supuesto, a visitar o a pedir asesoramiento profesional para ese emprendimiento. Pero vamos a hablar de algo más pequeño, un invernadero
de casa. familiar. Ujú. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, perfecto. Bueno, Ahora hay que vamos por tener ese en lado, cuenta entonces. entonces la cantidad de personas que van a consumir esas. Colecua, Ujú. hay que empezar por ahí. Es decir, no es lo mismo una familia de 2, de 4, de 6 que de 10. ¿Sí? Y entonces, bueno, empezar por acá. Y ahí empezamos un primer cálculo. En general, por ejemplo, un invernadero, mucha gente viene y plantea un invernadero de 6x4. Y uno pregunta, ¿cuántas personas son? Y eso te queda chico, te queda grande. Ujú. Digamos que entre 6x4, que es un invernaderito pequeño, hasta un 10x4 o por 380, una cosa así, son como las medidas más convencionales. Y manejarse dentro de las medidas convencionales nos permite no complicarnos mucho. Entonces, también es mejor tener 2 invernaderos medianos que uno mucho más grande, por ejemplo. ¿Sí? Entonces vamos a empezar por buscar un poquito ese espacio, saber que yo no aconsejo menos de 6x4 y manejarnos hasta un 10x4. Bien. Dentro de ese rango tenés para una familia pequeña a una grande. ¿Hasta ahí estamos? Sí, perfecto. Esto siempre es una aproximación. Ujú. La segunda pregunta es ¿dónde lo ubico? Bueno, tiene que estar al sol. Esto es fundamental. ¿Por qué? Hay que entender cómo funciona un invernadero. Un invernadero funciona. La luz del sol atraviesa el plástico, se transforma parte en infrarrojos y estos infrarrojos rebotan adentro del plástico y por eso aumenta la temperatura. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el plástico en sí no tiene la capacidad de calentar si no recibe luz. Entonces es común que uno ve un invernadero dentro del bosque, pues ese invernadero no sirve absolutamente para nada, de nada, ¿sí? La temperatura interna es exactamente la misma que afuera, porque está la sombra. Ujú. Entonces, aunque parezca una obviedad, esta cuestión hay que recordarla, ¿sí? Recibir luz de sol, importante. Esta es una de las cosas. Otra cuestión es cómo lo pongo, cruzado, al derecho, al revés, ¿cuál es la orientación? Es una pregunta muy frecuente. Y la primera respuesta depende del viento. Si estás en un lugar ventoso, el viento no le pegue de plano, o sea, tratar de poner no el lado mayor, sino un lado menor, hacia el viento, es una buena forma de comenzar. ¿Sí? Comenzar porque esto también es relativo. Tenemos que ver de cuánto viento estamos hablando. Pues sabes que a mí siempre me pasa, me gusta mucho leer, estudiar, etcétera, así que antes de opinar sobre invernadero me leí todo lo que encontré y después salí mucho al campo en este lugar, porque siempre vuelvo a esto. Patagonia es particular y la comarca andina es particular. Claro, tal Entonces, cual. muchas de estas observaciones, por ejemplo, en la mayoría de textos no habla del viento, habla exclusivamente del sol. Y después, claro, vos armás un invernadero que va a estar transversal al viento en el pedregoso y se te vuela el primer viento, porque los vientos son intensos en la comarca. Ujú. Y últimamente viste que cada vez más. Sí, últimamente, sí. Exacto. Entonces, darle prioridad a este concepto del viento, que en general en los textos o en las webs no figura, pero en nuestra comarca es trascendente. Así que darle bolilla al viento dependiendo de la intensidad que tenga. Luego, si tengo resuelto lo del viento, o el viento no es tan importante, sí puedo pensar en cómo tengo que ponerlo con respecto al sol. Entonces es común que uno dice mirando al norte, mirando al sur, pero la pregunta es ¿qué cara mirando a eso? ¿Sí? Bueno, ahí empezamos con los problemas. Entonces, si vos tenés una cara lateral, es decir, uno de los laterales mayores, mirando al norte, ese lateral va a tener más temperatura y calor y te va a servir en términos generales durante todo el año. Ajá. Vuelvo a esta reflexión. Depende también de dónde estoy ubicado, ¿sí? Si yo estoy ubicado a la sombra, por ejemplo, del Curmahuida, del Triquitrón, entonces no es cierto. Voy a tener que ubicar voy a tener que ver en mi terreno, recordar que estamos en una comarca con montañas, de dónde tengo más tiempo de radiación. Entonces pondré una de las caras mayores, no menores, una de las caras mayores, hacia el lado donde tengo mayor cantidad de sol. Perfecto. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, viste que no es tan... No es tan difícil, no es tan difícil. No es tan difícil, pero tampoco tan simple. Es un punto... Sí. Es fácil equivocarse, es muy fácil, es muy común que uno ve invernaderos planteados al revés. Claro, No por recibe eso, sol. Y lógicamente. por eso hay que preguntar al que sabe, qué es lo que estamos haciendo. Está bien, en mi caso, a ver, sé por haber visto muchísimo, ¿sí? Sé porque trabajo a campo y porque he visto un montón de invernaderos, inclusive me he tomado tiempo para hacer el mío, ¿sí? Justamente porque veía muchos invernaderos que andaban bien y otros que eran un desastre, y al principio no me daba tan cuenta por qué no andaban, ¿sí? Hasta que uno va, por supuesto, leyendo, deduciendo, aprendiendo. Pero no es tan simple. Entonces hay que prestar un poquito de atención para que cuando hagamos nuestra inversión en plástico, en lo que diablo sea, y nuestro tiempo, eso sirva. Entonces un poco la charla esta pretende ir a tratar de optimizar la fabricación de nuestro invernadero para que nos sea útil. Así que la cara más grande, que tenga buen...
Claro, hacia donde tenga más luz, hacia ¿sí? donde tenga Concretamente más luz. el sol. Ese es el Perfecto. punto. Bien. Entonces, si estoy en un lugar descampado, eso normalmente es al norte. Si estoy cerca de un cerro, bueno, tengo que ver ahí cuándo recibo sombra y hacia qué lado entonces apuntar la cara mayor. Bien. Entonces, de acá se va a deducir algo. Alguien por ahí ya está pensando, bueno, pero si es así, voy a tener de invernadero un área más caliente y un área más fría. Y eso está bueno, y eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque no voy a cultivar todo igual adentro del invernadero. El invernadero, si tengo un lugar más tibio, en ese lugar más tibio van a ir las plantas con mayor requerimiento de calor. Voy a poder inclusive hacer un melón, capaz que alguna sandía, bueno, por supuesto morrones, berenjenas, tal vez tomates, y en el lugar más oscuro y tal vez más frío puedo llegar a poner algún tipo de zapallo o plantas de hojas grandes como una selga, lechuga, etcétera. Entonces, tengo que, una vez hecho, ir conociendo mi invernadero. Eso dejémoslo para un poquito más adelante. La otra gran pregunta de mucha gente es ¿qué altura tiene que tener? ¿Sí? Bien, tenemos que comprender lo siguiente. El invernadero retiene calor por la masa de aire que retiene, ¿sí? Vamos de vuelta. Retiene el calor por la masa de aire. Cuanto más masa de aire retiene, mejor se comporta y más tiempo retiene el calor durante la noche, durante la madrugada, cuando es el frío. ¿Estamos? Entonces, muchas veces la gente dice, no, yo soy peticito, ¿para qué lo voy a hacer alto? No, pero no es para tu comodidad, es para que retenga el calor. Esta es la función del invernadero. Fíjate vos, por ejemplo, que los canadienses, que tienen mucho frío, hacen invernaderos grandes, ¿sí? De 4, 5, 6, 7 metros de altura. Estamos hablando de fríos extremos. Y de otros bolsillos seguramente. Sí. Pero son invernaderos grandes. ¿Por qué? No es porque sean bobos, es porque de esa forma retienen aire caliente. Entonces, hay una regla que nos dice que lo óptimo sería tener 3 metros cúbicos de aire por cada metro cuadrado de suelo. Con lo cual, en lo ideal, desde el punto de vista técnico, si nos olvidamos del viento, claro, sería tener un invernadero de 3 metros de promedio de altura. De altura. Esto en general no es práctico, ¿sí? Porque nosotros tenemos bastante viento, entonces en general hemos visto que esa medida se nos escapa un poco. Podemos irnos a un 2,70 metros, 2,50 metros, pero no menos, ¿sí? Uno a veces ve invernaderitos chiquititos, que son casi túneles, que tienen en la parte más alta 2 metros. Bueno, cuando pega el sol, eso hierve directamente, y después no logra durante el invierno retener el calor, que no hay la suficiente cantidad de aire. ¿Se entiende el concepto? Sí, perfectamente. ¿Más o menos va? No, bueno. va, sí, va bien. Dale, vos cualquier cosa preguntame, sí, exacto, porque yo me embalo con una explicación, vos ya me conocés. Acá ya se están adelantando con algunas preguntas, pero eso será más adelante. Me parece fantástico, de cuando gusten son bienvenidas. Sí. Entonces, en términos generales, la parte más alta del invernadero debería tener de 2,50 a 3 metros. Perfecto. Yo he probado, por ejemplo, mi invernadero personal, tiene 2,75 metros en la parte más alta y anda bien. De modo que es una medida que me animo a recomendar. Bien. Hasta ahí estamos. Ahora bien, te voy a hablar de la modista. Vos decís, ¿qué tiene que ver la modista con el invernadero? Bueno, una buena modista primero ve el ancho que tiene del lienzo, de la tela, y luego cómo dispone los cortes. ¿Estamos? Sí. Entonces, con el caso del invernadero hay algo parecido. La medida más estándar es la de 8 metros de ancho. Si yo tengo 8 metros de ancho, una forma muy interesante, a ver si logro, una cosa es hacerlo personalmente con un dibujito y otra así en forma por oral, radio, ¿cierto? sí. Claro. Entonces, yo debo tratar de utilizar ese nylon cortándolo lo menos posible para no gastar plata en recortes y para que si se puede me quede una sola pieza de modo que tenga la máxima solidez, porque al no tener uniones, al ser todo de un solo paño, va a resistir vientos y va a resistir el tiempo muchísimo mejor. Es lógico, ¿no es cierto? Sí. Bien, entonces, en general trato de ponerlo, digamos, desplegado a lo largo. Y ese 8 metros tengo que utilizarlo, en la medida de lo posible, dependiendo del diseño que haga, pero lo ideal es utilizarlo para lograr la cobertura a lo largo del ancho. Acuérdate que, si uno dice, por ejemplo, tengo un invernadero de 4x8, o de, generalmente es un poquitito menos, 3,80x8, estoy diciendo la medida del suelo, no el volumen, ¿sí? Sí. ¿Más o menos entiende? Sí, entonces, si yo dispongo esos 8 metros de ancho entre los laterales, el techo, y me queda medio metro todavía para enterrar en los extremos para firmarlo, tengo un invernadero generalmente de 2,70 de altura, de 3,80 de ancho y del largo que quiera, y me queda bien afirmado. Gasté
digamos, exactamente la cantidad de nylon que compré y no tengo desperdicio. Entonces, ese prototipo es uno que nos gusta a nosotros mucho porque lo vemos como muy eficiente. Y ese es un buen planteo. Bien. ¿Hasta ahí estamos en una sí, primera parte? Hasta ahí estamos. Bueno, aquellos que necesiten más datos, algo, obviamente... ¿o lo sigo? No, seguimos. ¿Seguimos? Sí. Bueno, vamos a hablar entonces de un aspecto sumamente importante. En realidad quedan varios. Y uno de los más importantes, ya que estamos hablando de plástico, es la calidad del plástico, ¿sí? Porque esto es un tema muy técnico y el que no entiende le parece que cualquier plástico es igual. Y no es igual. Hay plásticos de distintas calidades. El plástico de mejor calidad va a ser aquel que tenga el anti-UV, es decir, que nos va a proteger de la radiación ultravioleta del sol, que es el que destruye el plástico, y aquel que lo tenga en el medio del plástico, no en un lado. ¿Cómo se cuenta? Bueno, hay distintas calidades y distintos precios, por supuesto, ¿sí? Cada uno verá a qué accede. Pero en principio, tratar de buscar la mejor calidad para que me dure, así de simple. Entonces, por ejemplo, hay plásticos que dicen, esta cara va para adentro, va para afuera. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un baño, una pintada de un producto que detiene los rayos ultravioletas. ¿Qué pasa? Cuando yo pongo en la puerta o en la ventana y la abro y le pega el sol del lado de adentro, no está esa protección. Por lo tanto, me va a durar menos. ¿Sí? Bien. Entonces, entender que hay distintas calidades de plástico. Los mejores plásticos son los que tienen el material anti-UV en la matriz del plástico y se pueden poner de un lado o del otro. No tienen una cara preferente. Esto es un concepto, por un lado. Por otro lado, si yo estoy en un lugar ventoso, tendré que buscar un plástico de más grosor, por ejemplo, 150 micrones, tal vez 200, que hoy por hoy ya prácticamente no se usa porque también la calidad de los plásticos ha ido mejorando. Pero pensar más o menos estas dos cosas. Bien. Que lo pueda dar vuelta de un lado o del otro, en distinto. ¿Y cómo sé la calidad del plástico? Hay 3 letritas que me determinan los plásticos de mejor calidad, que es LDT, y eso quiere decir larga duración térmico. Larga duración es que tiene aditivos para aumentar la duración en el tiempo. Esto es importante, no es lo mismo un plástico que me dura 2 años, 4 que 6. ¿Está? Y la diferencia de precio no es tanta, entonces comprar el mejor posible. Entonces, larga duración es importante. Y el térmico es importante porque además estamos en Patagonia. Entonces, queremos un plástico que además nos eleve en algunos grados centígrados la temperatura del interior con respecto a un plástico común. Bien, no tenemos más tiempo por hoy, pero ¿podemos seguir con el tema? Pero cuando quieras, dale, con muchísimo gusto. Bueno, acá... vos me conocés, yo me extiendo. Sí, ya estamos sobre las noticias, por eso. Pero aquí nos están preguntando ya qué sembrar, cómo, esto lo vamos a ir contando más adelante. Tengan en cuenta. Contarlo en la próxima, si querés. Tal cual, pero bueno, si es urgente y querés ir haciendo ya tu invernáculo, te das una vueltita allí por la Agrícola del Hoyo, porque esto lo tenés de todos los materiales. Esto que mencionabas... lo podés conseguir y por ahí conviene invertir un poquito más en dinero, pero asegurarte que vas a tener un invernáculo largo tiempo. Y sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. José, gracias y retomamos la semana que viene. Qué bárbaro, cómo se nos pasó el tiempo. Un abrazo. Otro enorme, gracias, que tengas un lindo día. Chau, gracias igualmente. Bueno, el ingeniero José Dum de la Agrícola del Hoyo enseñándonos cómo hacer un invernáculo para tener nuestra huerta familiar. En la Agrícola de El Hoyo encontrarás las mejores semillas hortícolas, forrajeras y florales, abonos, fertilizantes y fitosanitarios, plásticos para invernadero y mulching, riego, insumos agrícolas y de jardinería. Una empresa local con asesoramiento profesional. Calle Los Guindos, 375 El Hoyo. Teléfono 0294 4471 725 o consultanos por Face en La Agrícola de El Hoyo, porque La Agrícola de El Hoyo es la casa del agricultor.